Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal y que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana. Vamos con un vídeo rapidito, solo para que veáis el tamaño, que una vueltita así por los árboles, un paseo y nada, para que veáis más o menos el tamaño que tiene los frutos, los aguacates. En este momento, esto fue un vídeo grabado ayer. Y nada, ahí veis el tamaño, ahí comparáis con mi mano, un vídeo rapidito. Como ya hemos dicho en otros vídeos, ahora lo más que el nutriente que más va a requerir, sin olvidarnos de los otros, pero el nutriente que más requiere de ahora hasta la cosecha, pues es el elemento potasio. No nos podemos de olvidar de los otros elementos. Hay alguna rama con alguna pequeña carencia de boro. Voy a ver si hago una fumigación foliar con boro. Como siempre digo, antes de seguir con el vídeo, hago consultas personalizadas. Hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Me podéis escribir por ahí vía WhatsApp. No sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Y también tengo un curso de identificación de carencias nutricionales. Por ejemplo, saber apreciar a nosotros sin necesidad de análisis, aunque siempre voy a recomendar hacer los análisis, pero avanzamos un poco más rápido si nosotros aprendemos estas cositas, como cuando tenemos deficiencia de nitrógeno, de boro, de zinc, de calcio, que son bastante comunes, de potasio, de fósforo. Vemos todos los elementos en ese curso. Para quien esté interesado me puede hablar vía WhatsApp. Y nada, ahí seguimos viendo los frutos. Tienen un tamaño bueno, más o menos va bien. No hay mucha fruta este año, hay que decirlo. Han pasado varias cosas. Problema con el riego, un problema bueno, ha habido varios factores ahí que nos han perjudicado. Pero las plantas están mejor, se están recuperando. Y el tamaño de la fruta está bien, está bueno. Ahí lo estáis viendo. Como digo, hay una pequeña deficiencia de boro. Para aprender estas cositas, pues ahí en el curso lo digo, que es lo que aprecio. Podemos dar, por ejemplo, una fumigación de boro viendo las compatibilidades. Podría dar, por ejemplo, una fumigación que posiblemente la dé de una mezcla de boro, potasa líquida, de forma líquida, y mezclada con algas o aminoácidos. Puede ser una buena fumigación foliar, y ponerle un poquito de jabón potásico también, para si hay algún bichejo por ahí. Acordémonos de que el jabón potásico es un insecticida relativamente económico y que funciona, y cuidamos el medio ambiente y todas estas cochinillas algodonosas, todas estas cosas, si lo toca lo mata, o sea que es bastante efectivo. No siempre aquí intentamos dar consejos más orgánicos, más ecológicos, como todo este tipo de productos que funcionan. No es que no, sino que funcionan. Por ejemplo, jabón potásico, aceite de parafina también. Esos insecticidas, como para la araña siempre estoy diciendo que el mejor es el azufre, de manera ecológica. A mí me ataca bastante. No tengo mucho ataque, por ejemplo, de insectos en mi finca, así insecticida, aunque siempre doy alguna pasada con jabón, porque siempre hay algún bichejo por ahí. Pero no tengo tanto, sin embargo, de insectos, cochinilla y estas cosas, no me suele afectar por esta zona tanto. Sin embargo, por otras zonas de la isla afecta mucho el tema de las cochinillas y eso. Pero sin embargo, ataca bastante los ácaros. Los ácaros en primavera, verano, por esta zona, atacan bastante. Sobre todo el cristalino, no tanto el rojo, sino el ácaro blanco, el cristalino. Y esto de manera ecológica, orgánica, como hemos dicho en otros vídeos, con lo mejor que se combate es con azufre o polisulfuro de calcio. Voy a ver si grabo un vídeo de cómo hacerlo. O caldo sulfocálcico. Hay varios vídeos en YouTube. Animo a la gente a que pueda hacer este producto. O si no, azufre mojable o azufre líquido para tus plantas de aguacate.
Yo prácticamente cada dos... En verano intento darle por lo menos cada 2 meses. Y así controla. Con podas de clareo como tengo y azufre cada 2 meses, prácticamente no tienes que utilizar elementos químicos para el control de ácaros. Aunque si vemos una plaga muy fuerte en tus árboles, pues tienes que utilizar una molécula química. Yo prácticamente es la única que he utilizado, es para el control de ácaros, porque como digo, en algún momento que no he podido dar la suficiente dosis de azufre o estas cositas. Pero bueno, me estoy liando. Pues nada, ahí vemos el tamaño de los aguacates. Espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.